Buenas tardes, mi nombre es Karina Jafar, yo soy médica pediatra, especialista en simulación clínica avanzada, y el día de hoy, en nombre del director de Inspire, Juan Ignacio Cobian, y de todo el equipo operativo, les damos la bienvenida a este webinar que se titula Recomendaciones de RCP pediátrico en tiempos de pandemia. Hoy tengo el lujo de presentar a mi colega amiga, Miriam Pérez. Miriam es especialista jerarquizada en pediatría, se desempeña actualmente como jefa de la sala de docencia e investigación del Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata. También Miriam es profesora adjunta de la Cátedra de Pediatría A de la Universidad Nacional de La Plata, y también es instructora en simulación clínica avanzada. Forma parte de nuestro equipo de pediatras de acá del Centro Inspire y juntas coordinamos el centro de simulación del Hospital de Niños Ludovica. Bueno, Miriam, sin más presentación, adelante. Les queremos comentar que si tienen alguna pregunta, las pueden dejar en el chat y al final de la exposición iremos respondiéndolas. Bueno, buenas tardes a todos. Fue demasiada presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación FEMEVA por esta invitación y es para mí un gusto compartir esta charla junto a Karina. Ahí se ve perfecto, Miriam. Bueno, como dijo Karina, vamos a hablar de las recomendaciones de RCP pediátrico en tiempos de pandemia. Seguramente muchos de nosotros nos reconocemos en esta imagen, reanimando así. La pandemia imprimió un giro en nuestra actividad clínica diaria. Y actualmente nos encontramos reanimando de esta manera. Una imagen seguramente impensada hace unos años atrás. El equipo de salud se enfrenta ante un nuevo desafío en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, ya que debe brindar, por un lado, RCP de alta calidad y a su vez garantizar su propia seguridad. La reanimación nos implica un riesgo adicional. Tenemos las maniobras que generan aerosoles y a esto se suma el contacto estrecho del equipo de salud y el contacto con el paciente. De esto surge la necesidad importantísima de capacitación actualizada y permanente para hacer frente a este nuevo reto. Aspiramos que al finalizar esta charla sean capaces de reconocer aquellos factores de riesgo que influyen en la transmisión de SARS-CoV-2 para minimizar el riesgo del equipo de salud, que puedan identificar aquellos aspectos claves a nivel extra e intrahospitalario, que logren conocer el equipo de protección personal, la importancia de su correcta colocación y retiro, la adecuación necesaria del lugar donde vamos a reanimar y de la necesidad de la preparación del personal de salud que asiste a este tipo de emergencias. Hay que comprender que la calidad en la atención va de la mano del conocimiento y del comportamiento. No alcanza con saber, sino que hay que saber hacer. Esta información está basada en las recomendaciones de la AJA, de la OMS, de la OPS, de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, entre otros. COVID-19 implica riesgos y en la reanimación el riesgo de generación de aerosoles varía según la maniobra. Sabemos que la comprobación del ritmo y la desfibrilación no son procedimientos generadores de aerosoles, pero las compresiones cardíacas y el manejo de la vía aérea tienen alta generación de aerosoles. La seguridad del equipo de salud tiene que ser una prioridad. El uso del equipo de protección personal adecuado es indispensable.
¿Qué es lo importante? Que no se deben realizar procedimientos de reanimación sin la colocación previa del equipo de protección personal nivel 3, que ya vamos a ver cuál es, salvo la comprobación del pulso y la desfibrilación. La cadena de supervivencia pediátrica ha sumado una nueva cadena, la del paro cardíaco intrahospitalario, y además ha sumado un sexto eslabón. El primer eslabón de la cadena de paro intrahospitalario, que tiene una lupa, nos habla de la prevención del paro, del reconocimiento temprano, ya que sabemos que mejora muchísimo el pronóstico si actuamos antes de que el paciente llegue al paro cardiorrespiratorio. El segundo eslabón de la cadena es el pedir ayuda. El tercer eslabón, la reanimación de alta calidad. El cuarto eslabón, la reanimación avanzada con el monitoreo y la desfibrilación en caso de ser necesario. El quinto eslabón, los cuidados posparo. Y el sexto eslabón, la recuperación. Esto significa que debemos preparar a ese paciente para intentar integrarlo nuevamente a la sociedad. Si repasamos la cadena de supervivencia extrahospitalaria, vemos que en el primer eslabón hay un nene con un cinturón de seguridad de un auto o de una sillita, y esto es porque la mayoría de las causas del paro en pediatría pueden ser prevenibles. El segundo eslabón es el pedido de ayuda. El tercer eslabón, las maniobras de alta calidad. El cuarto eslabón, la reanimación avanzada con el traslado del paciente. El quinto eslabón, los cuidados posparo. Y el sexto eslabón, como ya dijimos, se suma y es el de la recuperación. Hay recomendaciones que son generales. Por ejemplo, limitar el personal en la habitación o en la escena donde vamos a reanimar. Hay que comunicar claramente el estado de sospecha de COVID-19 a todos los que van a participar. Y hay que priorizar las estrategias de oxigenación y ventilación con menor riesgo. ¿Qué aspectos debemos conocer en relación al paro cardíaco extrahospitalario? Sabemos que por cada minuto que se retrasan las compresiones y la desfibrilación, empeora el pronóstico. Por eso es muy importante la reanimación por testigos. Sabemos que mejora mucho la supervivencia. Por eso debemos enseñar RCP a la comunidad. Hay poca probabilidad de acceso a un equipo de protección personal adecuado a nivel extrahospitalario, hay mayor riesgo de exposición durante la reanimación, pero es probable que en estos casos de paro, que el 70% de los casos ocurren en el hogar, los rescatistas ya estén previamente expuestos al paciente, al riesgo que tiene el paciente. Lo que debemos sugerir es que el reanimador sea aquel que tenga menos factores de riesgo. Es primordial llamar a la ambulancia y actuar de inmediato. La mayoría de los paros cardiorrespiratorios en pediatría son respiratorios, por hipoxia o por shock. Por eso se deben iniciar las compresiones torácicas, pero considerar la ventilación boca a boca. Si la persona no está dispuesta a realizar ventilación boca a boca, se sugiere usar un barbijo o, en su defecto, un paño o un tapaboca casero que cubra la boca y la nariz del rescatador y o de la víctima. Se debe usar un desfibrilador externo automático en cuanto esté disponible para evaluar al paciente y para desfibrilar si es necesario, si se trata de una causa cardíaca, que son las menos frecuentes. Son muy importantes los operadores telefónicos. Según el protocolo, deben consultar en cada llamada síntomas de COVID o contacto reciente. Deben proporcionar orientación a los rescatadores
del riesgo de reanimación, de la producción de aerosoles durante la reanimación. Deben dar instrucciones para reanimar solo con compresiones si son personas no entrenadas y deben alertar al equipo de emergencia que se va a enviar al lugar a ponerse el equipo de protección personal si existe riesgo o sospecha de COVID-19. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta en un paro cardíaco intrahospitalario? Son 3. En primer lugar, el equipo de protección personal. En segundo lugar, hay que adecuar la sala donde se va a reanimar. Y en tercer lugar, hay que preparar al equipo o el personal de trabajo. Aunque signifique una demora en el inicio de las compresiones, la seguridad del equipo es una prioridad. El equipo y el personal de RCP debe estar capacitado para ponerse y para quitarse el equipo de forma segura para evitar la autocontaminación. Está comprobado que existe un gran riesgo de contaminación al retirarse el equipo. Por eso, si vemos en la imagen, lo ideal y lo que se sugiere es que el retiro del equipo se haga con otra persona supervisando, con un checklist, o bien con una ayuda cognitiva, observándola para no olvidarse de ningún paso. El equipo de protección personal indicado para la reanimación es el equipo de nivel 3, que consta de barbijo N95, FFP2 o superior, de camisolín hidrorrepelente, de protección ocular con antiparras o máscara facial, con un doble par de guantes, sobre todo para manejar la vía aérea avanzada, de una cofia o capucha y de botas o calzado impermeable. En relación a la sala donde se reanima, la Sociedad Argentina de Pediatría nos da este esquema en el cual, a modo de ejemplo, nos muestra la distribución del equipo de reanimación. Vemos que en la habitación del paciente o en el shock room, el equipo de reanimación debe tener un equipo de protección nivel 3 y debe haber un mínimo número de personas entre 3 o 4. Debe estar comunicado, lo ideal es que sea por una puerta que se cierre para evitar el pasaje de aerosoles, y del otro lado debe haber un equipo de soporte el cual ayude y alcance las cosas que sean necesarias. Ese personal puede tener un equipo de protección nivel 2. También, si existe la posibilidad, tiene que haber personal con un equipo de protección nivel 3 por si se lo necesita o se lo requiere dentro de la sala o para poder trasladar el paciente, por ejemplo, a una terapia intensiva. El lugar tiene que mantener un orden y limpieza. Hay que eliminar los elementos innecesarios. Tiene que haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Se recomienda que haya un kit de reanimación precintado con un checklist que se pueda ingresar con el equipo de reanimación. ¿Por qué no sugerimos que haya un carro de paro? Porque si una vez que el carro de paro se contamina, no se puede utilizar con un nuevo paciente. En cuanto al recurso humano, debe estar preparado y debe colocarse el equipo de protección personal antes de ingresar a la escena. El número dijimos que se debía limitar a 3 o 4 personas como máximo. Se debe comunicar el estado y la sospecha de COVID-19 a todo el personal que pueda ingresar a la sala de reanimación, y el primer operador podrá ingresar a verificar el ritmo y eventualmente a desfibrilar, que dijimos que eran maniobras que no generan aerosoles, con un equipo de protección personal básico. Cuando ingresa el personal con el equipo nivel 3, el primer operador sale de la escena. El primer operador no comprime.
tenemos que priorizar aquellas estrategias de oxigenación y ventilación con menor riesgo. Si es necesario ventilar al paciente previo a la intubación, hay que usar una bolsa y una máscara con un filtro viral bacteriano, como se ve en la imagen. Se debe realizar un sello hermético de la máscara, idealmente lograda con 2 operadores. Al realizar la intubación hay que hacer una inducción con secuencia rápida. El uso de aerosol box o del nylon transparente es opcional. Si bien la caja de acrílico disminuye los riesgos, requiere un entrenamiento previo y hace más dificultosa la maniobra. De más está decir que la maniobra debe ser realizada por el personal más experto para poder minimizar el tiempo y el número de intentos. Se deben utilizar tubos endotraqueales con balón para evitar las fugas y la presión del balón debe ser menor de 25 centímetros de agua. Como ya dijimos, hay un riesgo elevado de generar aerosoles con las compresiones, al igual que con la ventilación. Como vemos acá en la imagen, hay que pausar las compresiones para realizar la maniobra de intubación y conexión del circuito al respirador. En el algoritmo de reanimación avanzada cambia la prioridad. Antes eran las compresiones y ahora es la vía aérea avanzada para disminuir el riesgo. Para minimizar los riesgos y con el objetivo de entrenar al personal, al inicio de la pandemia, en el Hospital de Niños, realizamos escenarios de simulación in situ, siguiendo el protocolo COVID-19. Esto nos permitió identificar las necesidades y limitaciones de cada lugar y promover la comunicación efectiva, entrenar habilidades técnicas y generar propuestas de mejora en cada lugar. También nos permitió llevar esas propuestas de un lugar se podían trasladar a los siguientes lugares. Si observamos las imágenes, podemos ver que es muy difícil cuando uno está vestido poder escucharnos entre sí. Las antiparras y la máscara se pueden empañar y nos dificulta la visión. Por eso es muy importante que cada uno de los integrantes del equipo conozca su rol antes de ingresar al lugar de reanimación. Es muy importante saber que es recomendable que cada equipo de trabajo realice la asistencia de los pacientes priorizando su seguridad y de acuerdo a sus habilidades, recursos y experiencia previa, sin innovar realizando prácticas que no dominan. En la pandemia cobra real importancia el trabajo en equipo y el manejo de los recursos en crisis. Este es un concepto que surge de la aviación y que GABA lo transfiere y lo adapta a la medicina allá por los años 90. Es un término que engloba todas las acciones y tiene como propósito coordinar, utilizar y aplicar los recursos disponibles, optimizando la seguridad del paciente y en tiempos de pandemia, sumarlo a la seguridad del equipo. Los ejes que incluye son la ayuda y gestión de la ayuda, el uso de recursos, la claridad de papeles y la evaluación global. Empieza mucho antes del paro, en cada lugar de trabajo, en cada guardia, implica anticiparse y planificar. ¿Cómo vamos a actuar si ingresa un paciente en riesgo de paro? Nos permite conocer el entorno, pedir ayuda, ejercer liderazgo, distribuir las tareas, movilizar los recursos disponibles, comunicarnos efectivamente, utilizar toda la información, reevaluar repetidamente al paciente, repartir las tareas equitativamente y establecer prioridades de forma dinámica. Los expertos de la AJA se reúnen cada 5 años, analizan los datos y emiten nuevas recomendaciones. La última vez que se reunieron fue en plena pandemia en el año 2020.
Estos son los aspectos destacados que, por supuesto, son para hacerlos en cualquier paciente que está en paro, pero en épocas de pandemia debemos agregarle las recomendaciones que vinimos diciendo hasta ahora para minimizar los riesgos. El primer aspecto que cambia es la frecuencia de ventilación asistida recomendada. Pasa a ser de una ventilación cada 2 a 3 segundos para obtener una frecuencia de 20 a 30 ventilaciones por minuto. Antes la recomendación era de una ventilación cada 3 a 5 segundos. Con esto lo que se logra es llevar a tener una frecuencia más fisiológica en pediatría. Se recomienda usar tubos endotraqueales con balón. Esto es respaldado por muchos estudios que demuestran que hay una menor necesidad de cambios de tubos y reintubación cuando se usa un tubo con balón. También puede reducir el riesgo de aspiración y nuestro temor a la estenosis subglótica se vio que es rara cuando se sigue una técnica cuidadosa. No se recomienda el uso rutinario de la presión cricoidea durante la intubación. En el año 2015 era una sugerencia, ahora se lo recomienda. Algo muy importante es la administración de adrenalina tan pronto como sea posible. Se comienzan las compresiones, se coloca un acceso venoso y una vez que se tiene el acceso venoso, se administra la adrenalina. Esto mejora el pronóstico. En los casos en que los pacientes tienen una vía arterial, que están en una terapia, la medición continua de la presión puede mejorar la calidad de la reanimación. Y por último, después del retorno a la circulación espontánea, se debe evaluar a los pacientes para descartar convulsiones y estados epilépticos no convulsivos. Esto se logra haciendo un electroencefalograma en forma continua. Si evitamos estos episodios de convulsiones o estados no convulsivos, se mejoraría mucho el pronóstico. No nos vamos a detener en el algoritmo de la AJA de paro, porque no es el objetivo de esta charla, pero sí queremos decirles que en el link que se muestra acá abajo, que también lo vamos a poner en el chat, están disponibles las recomendaciones de la AJA 2020 y todos los algoritmos. Ya casi terminando, vamos a hacer hincapié en la calidad profesional, que dijimos que iba de la mano del conocimiento y del comportamiento. ¿Qué significa esto? En la pirámide de Miller observamos que para que un profesional logre una competencia debe ir avanzando por diferentes niveles. El escalón de abajo es la adquisición de información. Cuando alguien sabe reanimación, tiene información de reanimación cardiopulmonar, por ejemplo. El segundo escalón sabe cómo reanimar. En el tercer escalón demuestra cómo. Por ejemplo, en simulación demuestra cómo se realizan las maniobras de compresiones y las maniobras de ventilación. Y el último escalón, el que le da más expertise, es cuando hace. Es en la práctica diaria. Es aquel profesional que reanima a un paciente. Combina conocimiento, entrenamiento y práctica. Solo con adquirir información no se logra la expertise. La simulación es una estrategia de entrenamiento que se convierte en una herramienta fundamental en el perfeccionamiento de situaciones críticas, ya que se hace en un entorno controlado y seguro. Para concluir, podemos repasar con lo que fuimos viendo, que la reanimación en tiempos de pandemia implica un riesgo adicional, ya que son maniobras que generan aerosoles, y a esto se suma el contacto estrecho del equipo de salud y el contacto con el paciente.
A nivel extrahospitalario, la exposición es mayor, pero sabemos que la reanimación por testigos mejora mucho la supervivencia. A nivel intrahospitalario, es indispensable contar con el equipo de protección personal necesario, conocer la importancia de su correcta colocación y retiro, adecuar el lugar donde se va a reanimar y preparar al personal de salud que atiende emergencias. La calidad en la atención va de la mano del conocimiento y del comportamiento. No solamente es necesario saber, sino saber hacer. Para que un profesional sea competente o idóneo, debe integrar sus conocimientos, habilidades y actitudes para solucionar los problemas. Bueno, y en relación al entrenamiento, la Fundación FEMEVA tiene una oferta de cursos como el de soporte vital pediátrico. Bueno, esto es todo. Espero haber sido clara. Les agradezco la atención. Bueno, Miriam, la verdad que muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que los conceptos están muy claros y nos queda un largo camino en la pandemia y nunca está de más repasar estos temas, más que nada, como vos dijiste, con la cuestión de la seguridad tanto del paciente como del equipo de salud. Y acá tenemos una pregunta para vos. Raúl nos pregunta si a nivel extrahospitalario se puede realizar ventilación boca a boca sin barbijo, paño o tapabocas. Sabemos que la seguridad del personal es primordial, pero cuando la reanimación la hacen los legos, que son los familiares o cuidadores de un niño, debido a que las causas de paro, dijimos que más del 90% se deben a una causa respiratoria, es primordial hacer la ventilación boca a boca. Si la persona no está dispuesta, bueno, puede usar un barbijo, lo ideal es un barbijo quirúrgico, que seguramente no cuenta con un barbijo quirúrgico, entonces se puede poner un paño o un tapabocas casero. Pero si lo mejor es hacerlo en realidad boca a boca para que haya un mayor pasaje y una mejor ventilación. Perfecto. Y acá tenemos otra pregunta en relación a la vía aérea avanzada. ¿Qué se recomienda hacer si no se cuenta con un aerosol box o con un nylon transparente, por ejemplo? Ni el aerosol box ni el nylon transparente reemplazan el equipo de protección nivel 3. Si uno cuenta con el equipo de protección nivel 3, puede realizar la intubación y la vía aérea avanzada. Como ya explicamos, usar el aerosol box implica un entrenamiento importante y muchas veces se dificulta la maniobra. Y nunca debemos innovar a la hora de la práctica de estar haciendo la reanimación. Si nunca se usó el aerosol box, no es lo ideal que se use justo en el momento del paro. Por eso lo que aconsejamos es hacer mucho entrenamiento previo. Si se cuenta con un aerosol box, practicar y practicar muchas veces para que la maniobra sea mucho más segura. Bien, y acá tenemos otra pregunta. ¿Los convivientes del niño pueden ventilar sin barbijo? Sí, eso es lo que respondimos hace un rato, ¿no? Que si es un conviviente, seguramente ya está expuesto al riesgo del paciente, ya estuvo expuesto a ese paciente. Lo ideal es que ventile sin barbijo. Si no está dispuesta a ventilar sin barbijo, bueno, tiene que usar un tapabocas. Pero lo que se sugiere es realizar compresiones y ventilaciones, porque esto va a mejorar mucho el pronóstico de la supervivencia. Si la persona rescatista no sabe realizar las maniobras, seguramente el operador le va a enseñar a hacer solo compresión.
Bien, y acá tengo otra pregunta. ¿Qué hay con el familiar en el caso de que un paciente presente un paro cardiorrespiratorio en el hospital, en su habitación, acompañado con un familiar que esté justo en la habitación? ¿Cuál es la conducta a tomar con respecto al familiar, teniendo en cuenta que al empezar a realizar las maniobras de reanimación vamos a generar aerosoles y también ponemos en riesgo a esta persona? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque es una situación problemática que se nos presentó en el hospital y que la fuimos viendo a lo largo de la simulación in situ. Si, si el lugar es grande y es adecuado como para que el familiar se quede en un espacio sin molestar al equipo, sin estar cerca, y contamos con equipo de protección nivel 3 para darle y que tenga puesto, podemos dejarlo en el interior. Si no, va a tener que quedarse afuera. Si está en un lugar vidriado puede ver, pero bueno, si no, se lo va a tener que sacar por la seguridad del equipo que está reanimando. Todo lo contrario a lo que decíamos antes, ¿no? Porque si el familiar se quería quedar, lo ideal era que el familiar se quede. Pero bueno, lo que siempre debemos priorizar es la seguridad del personal que está reanimando. Y acá tenemos otra pregunta, Miriam. En caso de que se trate de un paciente que por ahí no está en paro, pero es un paciente crítico y que va a necesitar una secuencia de intubación rápida, ¿qué medicación se puede utilizar para este procedimiento? La secuencia de intubación rápida se hace con atracurium, con midazolam, ketamina. Eso es lo que se usa en nuestro hospital. Vos, Karina, por ahí me podés ayudar también con esa respuesta. Perfecto, sí, en realidad en nuestro hospital, fuera de la terapia intensiva, generalmente usamos midazolam, ketamina, y como bloqueante neuromuscular para evitar la tos del paciente, usamos el atracurio. Cuando comenzó la pandemia, se distribuyeron kits de reanimación en todas las salas donde está preparada la medicación justamente si se requiere una secuencia de intubación rápida, y dentro de la medicación para esta secuencia teníamos atracurio, entonces fue la droga que íbamos a utilizar en este caso. Una de las cosas que no dijimos fue que lo ideal para realizar la intubación es un videolaringoscopio. El videolaringoscopio tiene que ser utilizado por personal entrenado. Y bueno, esa es una de las cosas con las que no contamos en el hospital fuera de la terapia. Pero en caso de contarse con uno de ellos y ser personal entrenado, lo ideal es que la intubación se realice con un videolaringoscopio. José Luis García pregunta si deben hacerse pruebas en las personas que reanimaron. Entiendo que por ahí una PCR en caso de que hayan estado en una reanimación de un paciente sospechoso de COVID. La verdad es que eso no se hace. Si el personal usó el equipo indicado y no presenta después síntomas, no es necesario hacerlo. Todas las situaciones que hemos vivido en el hospital antes de tener la vacuna y de reanimación, no se realizaron pruebas y tampoco hubo contagios de ese tipo. La mayoría de los contagios entre el personal del hospital fue por familiares, fue extrahospitalario. Perfecto, Miriam. Y acá Natalia pregunta, en caso de no ser contacto de la víctima, ¿puede realizarse solamente masaje o la recomendación es realizar ventilación boca a boca sí o sí con el cubrebocas? Sabemos que a nivel extrahospitalario legalmente uno está exento de realizar ventilación boca a boca. Ahora, las recomendaciones, si es un paciente pediátrico, sabemos que tiene muchas más chances de salir de ese paro y de mejorar el pronóstico si se realizan ventilación. Si no tenemos, si somos personal médico y, por ejemplo, estamos en la calle y hay un accidente en este momento de pandemia y no sabemos si el paciente
es sospechoso o no y no tenemos un barbijo quirúrgico, podemos realizar solo compresión. Ahora, si es un familiar, si es el padre de un bebé que tiene un paro cardiorrespiratorio en la casa, la recomendación, y sabe realizar las maniobras porque hizo un curso, la recomendación va a ser que haga ventilación boca a boca. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Ya no tenemos más preguntas. La verdad que te agradecemos mucho por esta claridad de conceptos. Y bueno, a todos les agradecemos el habernos acompañado en este webinar. Los esperamos en los próximos. Y quiero agradecerle, además de a Miriam, a todo el equipo de Inspire, que gracias a ellos es posible esta transmisión, ¿sí? Así que muchas gracias a todos, y si hay alguna duda más, las podemos recibir por mail y las iremos contestando en la medida que vayan llegando. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, Karina.